Todo lo que crees saber sobre la medicina antigua es un mito. Resulta que hace miles de años los humanos ya practicaban cirugías cerebrales y los pacientes realmente sobrevivieron. Los estudios demuestran que sus antiguos métodos de sanación siguen viviendo dentro de tu sistema inmunológico hoy en día. Imagina que vives en una cueva, te sube la fiebre, te arde la garganta, no hay médico, no hay pastillas, no hay hospital al final del camino. Solo piedra, fuego y la gente sentada a tu lado. ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives a la noche? Casi nadie se detiene a preguntarlo, pero la respuesta lo cambia todo sobre lo que significa ser humano. Su primera cura no fue una planta, fue algo más extraño. La enfermedad es más antigua que nuestra especie, más antigua que el lenguaje, más antiguos que el fuego. Mucho antes de que los humanos caminaran erguidos, las bacterias y los parásitos ya estaban moldeando los cuerpos de nuestros ancestros. Toda criatura que ha nacido se enfrentó a un mismo enigma. ¿Cómo sobrevivir cuando algo invisible te devora por dentro? Los científicos creen que la enfermedad ha sido nuestro enemigo más antiguo y más paciente. Y curiosamente, también nuestra compañera más antigua. Pero aquí viene lo inquietante. Los mismos instintos que mantenían vivo a un neandertal se están activando dentro de ti en este preciso momento. Cuando tiritas, cuando ansías dormir, cuando buscas la miel o el té, eso no es un hábito moderno. Eso es software ancestral, escrito antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente ha olvidado. Lo sabemos gracias a los huesos, a los dientes, a diminutos fragmentos de sarro raspados de cráneos de 40.000 años de antigüedad. La arqueología se ha convertido en un extraño historial médico. Cada fractura sanada es una historia, cada diente desgastado, una pequeña pista. Pero un esqueleto lo cambió todo. En una cueva del norte de Irak, los arqueólogos encontraron algo imposible. Un hombre de 50.000 años que, según toda regla de supervivencia, jamás debería haber sobrevivido a la infancia. Su nombre, en nuestro tiempo, es Shanidar I. Vivió en lo que hoy es Irak. Era un neandertal. Y era, según cualquier medida razonable, una ruina. Tenía el cráneo aplastado, el brazo derecho atrofiado, posiblemente amputado. Su pierna se había roto y soldado torcida. Cojeaba. No podía cazar, luchar ni alimentarse por sí solo. Y aún así vivió. Durante años, tal vez décadas, hasta lo que era para un neandertal la vejez. Imposible sin ayuda. Alguien le trajo comida. Alguien curó sus heridas. Alguien compartió el fuego con él cuando no tenía nada que ofrecer. En contra de la creencia popular, el estereotipo del cavernícola brutal se desmorona bajo el peso de sus huesos neandertales sanados con paciencia. Shanidar no está solo. A lo largo de Europa y Asia, los arqueólogos siguen encontrando esqueletos de personas que sobrevivieron a heridas imposibles. Un hombre sin dientes vivió años gracias a comida blanda que alguien le preparaba. Un niño deforme fue enterrado con evidente cariño. La pelvis fracturada de una mujer sanó de un modo que revela meses de inmovilidad, alimentación constante y manos pacientes que la cuidaron. Esta es la primera medicina antigua. No es un fármaco, no es un hechizo. Son personas decidiendo que valías la pena salvar. Los estudios demuestran que los cuidados básicos de enfermería, calor, agua, alimento y descanso, aumentan notablemente la supervivencia ante cualquier infección. La tribu fue el primer hospital. La compasión es anterior a la agricultura por decenas de miles de años, pero el cuidado por sí solo no vence a la infección. Entonces, ¿qué usaban realmente nuestros ancestros para combatir las heridas que deberían haberlos matado? La respuesta estaba escondida en sus bocas. En los años 20, los científicos comenzaron a raspar la placa endurecida de dientes antiguos. Al principio, solo para estudiar la dieta. Pero alrededor del 2015, la tecnología mejoró, revelando sombras moleculares en el cálculo dental. De repente, pudieron leer rastros de plantas masticadas hace 60.000 años. Y lo que encontraron reescribió la historia. En un neandertal de El Cidrón, en España, encontraron milenrama. Amarga, inútil como alimento, pero un astringente poderoso.
La milenrama detiene el sangrado y combate las infecciones. También encontraron manzanilla, un sedante y digestivo. Luego vino la corteza de álamo. La corteza de álamo contiene ácido salicílico, prácticamente el mismo principio activo de la aspirina, el analgésico de la naturaleza, en la boca de un neandertal. Hace miles de años, alguien notó que esta corteza en particular aliviaba el dolor. Lo recordó, se lo contó a otra persona. El conocimiento sobrevivió. Generaciones sin libros, sin escuelas, pura memoria oral, pulida a base de prueba y error a lo largo de 1000 abuelas. Eso es farmacología antes de la farmacia. Luego está Otzi, el hombre de hielo, congelado en los Alpes durante 5000 años. Cuando los investigadores lo descongelaron, no encontraron solo a un hombre, encontraron un botiquín de medicinas atado con cuero. Entre sus pertenencias había hongo yesquero del abedul, llevado deliberadamente. Es a la vez antiparasitario y antibacteriano, un remedio muy serio. Cuando los científicos examinaron el intestino de Otzi, encontraron huevos de tricocéfalo. Tenía un parásito. Llevaba consigo la cura exacta. Él también tenía tatuajes, decenas de ellos, pequeñas líneas y cruces grabadas en la piel como yin. Nadie entendía por qué. Entonces los investigadores los cartografiaron. Se concentran en sus articulaciones, la parte baja de la columna y los tobillos, justo donde él tenía artritis. Justo donde se encuentran los puntos de acupuntura modernos. Hace 5000 años, alguien trató el dolor crónico con agujas y ceniza. Las plantas y los tatuajes fueron solo el comienzo. Luego alguien tomó una piedra afilada y apuntó a un cráneo. La medicina antigua se vuelve perturbadora aquí. Imagina que estás tendido en el suelo, con la cabeza martilleando. Has estado sufriendo convulsiones y visiones. Quizá recibiste un golpe en la cabeza hace días y nunca te recuperaste del todo. Un anciano se arrodilla junto a ti. En su mano, una lasca de obsidiana, afilada hasta tener un filo de navaja. Empiezan a cortar, no piel, hueso. Están perforando un agujero directamente a través de tu cráneo vivo. Esto se llama trepanación, y estaba en todas partes. Cráneos trepanados aparecen en Francia, Perú, China, Rusia, el Pacífico. Miles. Los más antiguos tienen 7000 años. Algunos estudiosos creen que es aún más antigua. La cirugía más antigua documentada en la historia de la humanidad. Y esto es lo que te deja helado. Los pacientes sobrevivían. No todos, pero una proporción notable. En las muestras peruanas, más del 80% de los orificios muestran signos de cicatrización, regeneración ósea, bordes suavizados. La persona se marchó, preparó la cena y vivió durante años como una ventana en la cabeza. Algunos cráneos muestran varias trepanaciones, todas cicatrizadas con el tiempo. Clientes habituales, miles de años antes de que existiera siquiera la anestesia. ¿Por qué lo hacían? Probablemente por muchas razones. Para aliviar la presión de las lesiones, tratar dolores de cabeza crónicos, detener las convulsiones. Y los científicos creen que, en ocasiones, era para liberar espíritus atrapados. Para la mente humana antigua, la enfermedad no siempre era algo físico. La migraña era una cosa dentro del cráneo que quería salir, así que le abrieron la puerta. Pero la trepanación no fue la única cirugía. Hay pruebas de perforaciones dentales en un yacimiento de hace 9000 años en Pakistán. Pequeños orificios perfectos, perforados en molares con una punta de pedernal, posiblemente para drenar la infección del interior de los dientes. Hay esqueletos con amputaciones cicatrizadas, lo que sugiere cortes controlados y cauterización. Momias envueltas con heridas cuidadosamente suturadas. Huesos entablillados, enderezados lo suficiente para volver a funcionar. La cirugía es más antigua que la escritura por muchos miles de años, y estos cirujanos tenían que lidiar con el dolor. Sin anestesia moderna, usaban lo que la naturaleza simplemente les daba. Rastros de adormidera aparecen en yacimientos neolíticos por toda Europa. Las hojas de coca se masticaban en los altos Andes. Se han encontrado restos de cannabis en quemadores antiguos. El alcohol se elaboraba desde tiempos remotos y con frecuencia en todas las tribus.
Los primeros quirófanos eran cavernas en penumbra, iluminadas por el fuego, impregnadas de humo, hierbas y miedo humano. Y sin embargo, el verdadero sanador de la tribu no empuñaba un cuchillo. El verdadero sanador se sentaba junto al fuego. Canto. En casi todas las culturas antiguas que podemos reconstruir, una figura se encuentra en el centro de la medicina: el chamán, la curandera, el sanador tribal. Médico, sacerdote y farmacéutico, todo en un solo cuerpo. Sabían qué plantas preparar, sabían qué huesos colocar y sabían algo mucho más sutil. Sabían cómo hacerte creer en lo más profundo que de verdad ibas a vivir todo esto. Es fácil descartar esto como superstición, tambores, plumas y cánticos, pero aquí está el giro que se te pasó por alto. La ciencia moderna ha confirmado algo que los chamanes comprendían de forma intuitiva. La creencia es medicina. El efecto placebo no es imaginación, es medible. Cambia los niveles hormonales, cambia la respuesta inmunitaria, cambia la forma en que tu cerebro procesa el dolor. Cuando esperas sanar, tu cuerpo realmente sana más rápido. La inflamación baja, las endorfinas suben dentro del torrente sanguíneo. Los estudios demuestran que el ritual, realizado con convicción, puede desencadenar un cambio biológico real. El canto del chamán transmitía pura esperanza. La esperanza, resulta, es una sustancia química. La sanación antigua estaba entretejida con el significado. La enfermedad nunca era algo aleatorio, era una historia. Tu espíritu fuera de equilibrio, los ancestros descontentos. Un tabú sagrado se había roto en silencio. Para sanar, reescribiste la historia. El ritual te dio algo que la medicina moderna a menudo olvida por completo: una razón, una historia, un camino de regreso desde el caos de estar enfermo, perdido y aterrado más allá de toda comprensión. A su alrededor sucedía una farmacología real. El chamán sabía qué corteza calmaba la fiebre, qué raíz provocaba el vómito, lo que te deja presionada contra una herida, qué hongo calmó a un niño con convulsiones en las horas oscuras de la noche. En muchas tradiciones, un solo sanador podía identificar cientos de plantas medicinales. Eso es un doctorado de memoria. El canto hizo una cosa más: calmó al paciente, ralentizó la respiración, redujo las hormonas que suprimen la inmunidad. Un cuerpo asustado combate mal la infección. Un cuerpo en calma la combate bien. Los tambores afinaban el propio sistema nervioso. Pero un instinto ancestral supera a todos los rituales que hemos inventado. Quédate cerca. Lo que viene a continuación lo revela todo. Tu cuerpo ya sabe qué hacer. Cuando llega la enfermedad, te sientes fatal. Dolores, escalofríos, las ganas de desaparecer. La mayoría cree que estos son síntomas de una enfermedad. No lo son. Son armas. Tu cuerpo está contraatacando con fuerza. La fiebre no es una falla, es una estrategia. Una temperatura corporal más alta dificulta que las bacterias y los virus se reproduzcan en tu interior. También acelera tus células inmunitarias. Los estudios demuestran que suprimir la fiebre demasiado pronto puede hacer que las infecciones duren mucho más tiempo. Los vómitos y la diarrea no son solo sufrimiento, son expulsión. Tu cuerpo está descargando una carga que considera genuinamente peligrosa. El sueño no es pereza. Durante el sueño profundo, tu sistema inmunológico se dispara. Las citoquinas aumentan, la reparación se acelera, tu cuerpo impone el apagado. Los científicos lo llaman conducta de enfermedad. Es algo ancestral, más antiguo que nuestra especie. Los chimpancés lo hacen, los ratones lo hacen, incluso los insectos. Los animales también se automedican. Los chimpancés en Tanzania mastican hojas amargas para expulsar parásitos. Los osos desentierran raíces específicas después de la hibernación. Los elefantes recorren kilómetros en busca de depósitos de arcilla. Las lémures preñadas mordisquean la corteza para aliviar el parto. Los humanos heredamos ese mismo impulso ancestral.
Existe una práctica extraña llamada geofagia, comer arcilla. Suena absurdo, pero los estudios demuestran que ciertas arcillas atrapan las toxinas del intestino. Las mujeres embarazadas en culturas tradicionales comen arcilla específica. Los animales también. Tus ancestros hacían lo mismo. Una farmacia bajo sus pies. Tu cuerpo todavía funciona con código de la edad de piedra. Se te antoja la sal después de sudar. Pierdes el apetito cuando estás enfermo. Cuando no puedes dejar de dormir. Cuando deseas una habitación cálida y oscura. Esto no son errores, son funciones. Grabado en ti por cientos de miles de años de supervivencia. Lo que plantea una pregunta incómoda sobre la medicina moderna. Pensamos en la medicina antigua como algo primitivo. Magia, conjeturas, malos resultados. Pero míralo de cerca. Tenían una farmacología real, farmacología vegetal que funcionaba. Tenían cirugía real, a veces exitosa. Tenían psicología, rituales que activaban el efecto placebo. Antes de que alguien le diera un nombre. Tenían salud pública, el instinto de aislar a los enfermos, de enterrar a los muertos con cuidado y mantener limpias las fuentes de agua. La medicina antigua no era magia, eran datos lentos, costosos y conseguidos con esfuerzo. Imagina al primer humano que probó una planta y murió, luego al segundo que probó menos y sobrevivió, luego el tercero que probó una parte diferente. A lo largo de miles de generaciones, ese experimento se repitió en cada valle. Para cuando comienza la historia escrita, los humanos ya habían probado la mayoría de las plantas de su entorno. Aquí viene el giro. Una gran parte de los medicamentos modernos tiene su origen en experimentos prehistóricos. La aspirina, de la corteza del sauce, la morfina, del opio, la quinina, el primer antipalúdico, de la corteza de la quina, usada por sanadores andinos mucho antes que los europeos. Digital, un fármaco para el corazón, extraído de la dedalera, usado por curanderos populares durante siglos. La artemisinina, nuestro mejor antipalúdico moderno, de una planta que los médicos chinos describieron hace 2000 años. Saber ancestral, destilado con paciencia, que aún hoy nos sigue sanando. La penicilina se descubrió en un laboratorio, pero los antiguos egipcios aplicaban pan mohoso sobre heridas infectadas mucho antes de que existieran los antibióticos. No sabían de hongos ni de química, sabían que funcionaba, lo escribieron en papiro y lo transmitieron. Sus manos estuvieron en la misma cadena que tú sostienes ahora mismo, cada vez que tragas una pastilla. Esta es la verdad profunda. Nunca ha existido un momento en el que los seres humanos no tuvieran ninguna medicina. Desde el primer homínido que masticó una hoja amarga y se sintió mejor, sanar ha sido una habilidad humana esencial. Somos la especie que cuida a los enfermos. Eso no es un lujo, es lo que nos hizo humanos. Entonces, ¿qué significa esto la próxima vez que realmente te enfermes? No significa que tires los antibióticos. La medicina moderna salva vidas que nuestros antepasados no podían salvar. Pero el viejo conjunto de herramientas aún funciona, y lo estamos olvidando. Cuando la fiebre sube, recuerda que es un arma, no una falla, una herramienta que tu cuerpo eligió con cuidado. Cuando el cansancio te derrumba, ese es el tratamiento, no el síntoma. El impulso de descansar es ancestral. Cuando te apoyas en las personas que te quieren, los estudios demuestran que los vínculos sociales fuertes aceleran de forma notable tu sanación. Cuando un ritual familiar te hace sentir más seguro, ese es tu sistema placebo, el mismo que los chamanes hackeaban en silencio. La creencia se vuelve química. El truco no es romantizar el pasado ni descartarlo. Trátalo como lo haría un sanador, con cuidado, con curiosidad. Porque un misterio aún persigue a cada arqueólogo que estudia esto, y viene a continuación. ¿Cómo lidiaban con las enfermedades invisibles? La tristeza que no se disipaba, las voces en la cabeza, el dolor que se volvió enfermedad, el miedo que se volvió fiebre. ¿Qué hacían los antiguos cuando la mente quedaba herida? La respuesta es aún más extraña que la trepanación, y es el siguiente hilo del que tiraremos en nuestra historia. Si quieres saber cómo los humanos prehistóricos trataban la locura, el duelo y la mente quebrantada, esa historia te espera a continuación. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Cuál es el remedio más antiguo que tu familia todavía usa en silencio en casa hoy en día?
miel para el dolor de garganta, gárgaras con agua y sal, el extraño té que tu abuela preparaba cuando eras pequeño. Escríbelo en los comentarios. Podrías estar llevando contigo un remedio más antiguo que cualquier farmacia moderna. Si te gustan estos análisis profundos sobre la historia oculta de lo que significa ser humano, ya sabes qué hacer. Quédate cerca de este canal. El próximo descubrimiento es aún más